Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Vamos a dialogar con un amigo que es ex unicitario, según él nos dice que es ex unicitario, y vamos a debatir con él un tema. Y él nos ha dicho pues que salió de la iglesia unicitaria, que fue pentecostal en su país natal, ¿no? Y él dice que la unicidad es una falsa doctrina, por ahí eso es lo que me dijo, que somos una doctrina de error. Él nos va a decir hoy por qué en base al texto de Juan 1.1. Vamos a escucharle a él, lo vamos a llamar y vamos a dialogar con él. Vamos a dejar que se presente. Ahí ya lo estamos llamando. Vamos a ver qué nos dice él. Bueno, ojalá responda. Ese es el problema con todos. Ese es el problema con todos. No va a responder. No va a responder. Aló, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, gracias al Señor Jesús. ¿Y usted? Yo también de maravilla. Bueno, por favor, preséntese. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Quique Palti. ¿Tú ¿Cómo? cómo te llamas? ¿Cómo? Me llamo Quique. Quique. ¿Cómo te llamas? ¿Usted sabe cómo me llamo yo? Yo me llamo Alexander. Ya, pero igual me gustaría que te presentes. Me Ya, la gustaría. gente sabe cómo Porque, me llamo. Ya me presenté. sí, ya, lo que pasa es que estoy Ah, grabando y bueno. quiero que Yo me llamo Alex me Cerrato, soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Cómo te llamas? Alexander Ferrato. Alex Cerrato, sí. Muy bien. ¿Eres de qué iglesia? Iglesia Pentecostal Unida. Iglesia Pentecostal Unida. Muy bien. Dale. ¿Y usted? Adelante. ¿Y usted? Muy bien. ¿Y usted ¿Ya qué tienes iglesia es? algún... Perdón? ¿De cuál iglesia es usted? Soy de la iglesia pentecostal de aquí de Ecuador, iglesia trinitaria. Se llama Misión El Nuevo Remanente. Iglesia Trinitaria Pentecostal Misiones Nuevo Remanente. Usted me dijo que fue Pentecostal Unicitario, ¿no? En el pasado fui modalista, sí, Ajá, pero y gracias a Dios. ¿cómo? Fui modalista, pero conocí la verdad. Ah, conoció la verdad, bien. Bueno, ¿cuál es la verdad? Y la verdad para mí se llama Jesucristo. ¿Por qué la verdad? Pero si la verdad es Jesucristo, pero Jesucristo no habló de Trinidad, entonces, ¿cómo así? Pues Jesucristo habló del Padre, dijo que el Padre lo ha dado y esa es la verdad, Pero escrita entonces y revelada. la verdad es la Trinidad. La verdad es lo que Jesús dijo, que el Padre lo envió. Ya, bueno, listo. La verdad, el amigo es unicitario, fue de la iglesia pentecostal y usted me ha dicho que nosotros somos, ¿qué es lo que me dijo en el pasado? Que éramos, ¿qué? Repítalo, por favor. Pues lo que yo entendía cuando estuve en el modalismo era que era una secta, una herejía, Ya, porque negaba lo que la Biblia. vale. Vamos a hablar acerca de Juan 1.1. ¿Listo? Eso es lo que usted me ha dicho que va a contestar. Tiene 5 minutos para que nos explique Juan 1.1. A ver, me gustaría que me hagas las preguntas directas. Me dijiste que Tiene me ibas a cinco decir dos minutos para preguntas. explicar Juan 1.1, según usted qué es la verdad. Por favor, explíquenlo. A ver, según me explicaste, me dijiste que me harías dos preguntas sobre Juan 1.1 Por eso, pero y necesito eso que es lo usted que nos yo te explique decía. Juan 1.1. No lo puede explicar. Uy, qué de verdad. Y eso, que nosotros somos una herejía. Eso, que nosotros somos una herejía. Y él salió de esta herejía a la verdad. Y no puede explicar Juan 1.1. De verdad. No, entonces, amigo, ¿sabe qué? Vaya y cuando estudie, vuelve, ¿vale? Muy bien. Veo que no tienes preguntas entonces. No, yo sí tengo Listo. las preguntas, pero No es que tienes necesito que usted preguntas. nos explique Juan 1.1. ¿No No puede tienes explicar Juan preguntas. 1.1? Muy bien. Muy bien,
te he grabado, así que no tienes preguntas, pues quedas totalmente en vergüenza porque te estoy Vale. grabando. Bueno, sí, el que queda en vergüenza de usted porque no puede explicar Juan 1.1 desde el punto de vista. Pregunta, No, hazme las preguntas que me ¿qué es dijiste para sobre Juan usted? ¿Qué 1.1 y yo te indica las Juan respondo. 1.1? Pero ¿por qué no puede responder una pregunta tan sencilla? ¿Qué indica para usted Juan 1.1? Pues indica que en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ajá. Sencillo, muy sencillo de entenderlo, hasta un niño lo entiende. Y que pues yo, discúlpeme, pero yo no entiendo desde el punto de vista trinitario que es usted. Allí Dios estaba con Dios entonces. Dios estaba con el verbo, el Padre estaba con el verbo, Ah, porque entonces, el verbo es un... A ver, ¿me dejas hablar? pero es que el verbo entonces no es Dios, porque entonces el verbo estaba con el Padre y dice que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, ¿cuál Dios estaba con Dios? El texto habla de un nombre propio, el verbo, y el Ajá. verbo en Juan 1, 14 y 18 dice que el verbo se hizo carne y ese verbo se le llama el Hijo de Dios. Sí, pero es que esa no es la pregunta. ¿Cuál verbo estaba con Dios, que es Dios? ¿Cuál verbo estaba con Dios que era Dios? Sí. El verbo es un nombre con el cual se le nombra a Jesucristo cuando ya se encarna. Y verbo es un nombre para referirse a el Hijo de Dios antes de la encarnación. Es O sea un que el nombre Hijo de propio Dios, el a Hijo de una persona. Dios, el Hijo de Dios es Dios. El Hijo de Dios por naturaleza es Dios. Es Dios y Dios estaba con Dios. El Hijo de Dios estaba con el Padre. Dios dice que el verbo era Dios y estaba con Dios. La pregunta, hombre, mire, ese es el problema trinitario. Dicen que nosotros somos una herejía cuando la herejía la tienen ellos. Mire, el Señor aquí dice que salió de nosotros porque somos unos herejes. Pero mire, ¿qué más herejes que aquellos que niegan la escritura? Aquí está, él está tratando de acomodar la escritura. No, es que el verbo es el Hijo de Dios y estaba con el Padre. Allí no dice el Hijo de Dios estaba con el Padre. Dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sencilla la pregunta. ¿El verbo que es Dios estaba con Dios, sí o no? Primero, no añadas, eres un mentiroso. Te estoy diciendo que el verbo, en Juan 1:1, el verbo representa al Hijo de Dios antes de la Le estoy encarnación. preguntando, bueno, amigo, no va a responder. Mire, ese es el problema, no pueden responder. Qué pesar. Y el señor aquí se la pasa insultándome, se la pasa retándome, se la pasa diciendo una gran cantidad de cosas y no puede responder. No te hagas la víctima, no te hagas la víctima porque no puedes refutar los argumentos. Por eso, entonces el verbo que es Dios estaba con Dios, ¿sí o no? No, Dios estaba con Dios. no, no empieces a atacar a las personas, No te estoy atacando. refuta el argumento bíblico, Dios porque estaba con Dios. eso se ve que tú eres una persona que no tiene principios, porque Vale, atacas a las dime personas. todo. Yo no te estoy Estoy atacando a ti. ¿En grabando, qué manera te estoy yo te estoy atacando? Tú grabando, dijiste que yo nosotros te éramos estoy unos grabando. herejes. Yo estoy diciendo, una persona que dice que nosotros somos herejes no puede responder a un hereje como yo, no puede responderle. Él dice que Dios, el Hijo de Dios es Dios. Te lo respondí 3 veces, pero tú estás añadiendo al texto de Juan 1:1. Cuando Él, el texto es tan claro, sí, el verbo es una persona diferente de Dios, porque y es ahí Dios. aparece el nombre Eso. común llamado verbo. El Y en verbo es una Apocalipsis persona. 17 dice que ese verbo era un nombre, el nombre que Jesucristo tenía en el muslo. Por lo tanto, define a una persona distinta de Una ese persona, Dios. Porque eso. Bien. 18 dice el Hijo es el que muestra al Padre. Por Dale, lo tanto, gracias. Dame tiene un que segundo, por favor. Dame un segundo. Dame un segundo. Aquí el amigo dice que el verbo es una persona distinta al Padre. ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese Dios con el cual está junto el verbo? Pues es el Padre. ¿Cómo se llamaría el Padre? En la Reina Valera, por ejemplo, ¿cómo se llamaría? No te escucho bien. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se llama el Padre en la Biblia Reina Valera? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Padre en la Biblia Reina Valera? Sí. Pues la Reina Valera, el Padre en el Antiguo Testamento se llama Jehová. Jehová, Y vale. en el Nuevo Testamento aparece solamente el sustantivo
Padre. Dale. Y Ya, por favor, aparece ya, el ya, pero ya. déjame responder, pues. Pero si no Déjame quieres, sí, responder. a ver, pero Me, me, me breve, breve, pregunta y no breve, me deja responder. breve. Entonces, el Ah, verbo, ¿puedo responder? el ¿Puedo verbo estaba responder? junto al ¿Puedo Padre. responder? Pero por favor, déjeme hablar, amigo. Ay, no, de verdad que a mí me fastidia hablar con gente así como usted. Pues, clase de persona. El verbo estaba con el Padre, y el verbo es Dios y el Padre es Dios. Y son dos personas diferentes y distintas. Ese es el típico unicitario que te Dale, pregunta y no te deja hablar. ¿Se dale, han dado cuenta que le dale, estoy gracias. respondiendo y Gracias. Pero me ¿cuántos interrumpe minutos la necesita para responder? Le dije que argumentara y no quiso argumentar. ¿Sí o no? Dijo que le preguntara, le estoy preguntando y tampoco deja de preguntar. Entonces, el verbo y el padre son dos personas distintas, ¿no? Por supuesto, porque la Biblia lo Cómo se muestra. llama el verbo en el Nuevo Testamento? El verbo en el Nuevo Testamento tiene muchos nombres. Se llama Jesús, se llama Jesús, Cristo, se Cristo. llama Hijo de Dios, porque Ya, representa a una persona con muchos nombres y títulos. dale. Hago una pregunta. ¿A quién le venía preparando camino Juan? Juan le venía a preparar el camino al Mesías, Al que el Mesías. Mesías sería Dios Dale, y hombre. ya. El Mesías Muchas sería Dios y profecías. hombre. Entonces, A si ver, el Mesías es Dios y estaba junto a Dios, si el no me Mesías deja, no me deja Si el responder. Ese es el Mesías problema. es Dios y estaba junto a Dios, entonces tenemos dos dioses. Mira, mira, si no me dejas responder, entonces eh, no me hagas preguntas, porque no me dejas responder, me estás interrumpiendo de la pregunta que tú me haces, no me la dejas concluir. Entonces, si me vas a hacer preguntas, pues déjame respondértelas. Bueno, tiene un minuto, tiene un minuto. Ya, listo. Este es el problema con esta persona que te hace una pregunta, pero te interrumpe al mismo tiempo. Bueno, me hiciste una pregunta. La pregunta fue, ¿cuál nombre, con qué nombre se le llama al verbo? Te dije que el verbo toma el nombre de Jesús, de Cristo, porque todos esos nombres representan a una sola persona. Esa es mi respuesta. Ya, todo eso para nada. Bueno, y ese verbo es Dios, ¿no? El verbo es Dios porque la Biblia lo afirma que es Dios y porque es uno con el Padre. Juan Uno. 10:30, yo y el Padre ¿Y somos quién es uno. ese Es Dios? uno. ¿Y quién es ese Dios al que está, con quien está el verbo? ¿Quién es ese Dios? Según Juan 1:14, el Padre. Juan 1:14, el Juan, Padre. Juan, Ya, Juan 1:8 dice que al Padre nadie lo vio, ya, sino pero ahí no el dice Hijo que que, lo bueno, vio. el Padre. Entonces, el Padre es Dios y el Hijo, que es el verbo, es Dios, ¿sí o no? Claro, porque así lo dice la Biblia. ¿Cuántos dioses tendría usted allí? ¿Cuántos dioses tendría yo ahí? Sí. Yo tengo un Dios, Pero si porque el el Hijo es Padre y Dios, el Hijo son una sola sustancia. pero si el Hijo es Dios y el Padre es Dios y son dos personas diferentes porque usted lo dijo, o ya no son dos personas diferentes. Son dos personas como lo es Adán y Eva y son Dale. una sola carne, en Dos ese mismo personas diferentes. sentido. Entonces, El si Padre, cada uno es Dios, ¿cuántos dioses tendría usted allí? Si son dos personas diferentes. son dos personas diferentes, son un Dios, porque se habla de Ah, la unidad entre vale. el Padre y el Oiga, Hijo. un Juan Dios. Si son 10:30. dos personas que son dos dioses, sería un Dios. ¿Dónde dice la Biblia que dos personas forman un Dios? Por ejemplo. Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Dos Pero allí no dice artículos, que dos personas forman un Dios. No, deje de ser mentiroso. Allí no dice que dos personas forman un Dios. Eso es mentira. ¿Ah? Y usted me llama a mí y me dice hereje cuando usted está hablando son puras herejías. ¿Sí mira? Usted me llama a mí y me dice hereje, que somos herejes, pero más hereje que usted no hay. Porque usted me está diciendo que son dos dioses, pero que un solo Dios. Y que Juan 10:30 dice que dos personas un Dios. Allí no dice eso. Allí no dice eso. Bueno, voy a mi siguiente pregunta. Usted dijo que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, que el Padre se llama Jehová y el Hijo se llama Jehová. Que Juan venía preparando el camino al Mesías, el cual es Jesús, el Cristo. Y Juan dice que él vino preparando el camino de aquel que dijo Isaías que vendría. Dígame, ese que dijo Juan, que es aquel, el cual dijo Isaías que vendría, es el mismo sujeto
del que habló Isaías en el capítulo 40 o es otro? Escúcheme bien la pregunta. Juan, al ser preguntado, dijo que él no era el Cristo, que no era Elías, que no era el profeta, y le preguntaron quién eres. Yo soy la voz de uno que clama al desierto, como dijo el profeta Isaías, refiriéndose a Jesús, y en el verso, no estoy mal por ahí más adelante, el 24 creo que es, dice, detrás de mí viene un varón, detrás de mí viene uno, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, hablando de Jesús. Dígame, este que dijo Juan, que es el Señor, como dijo el profeta Isaías, al cual él viene preparando camino, es el mismo sujeto del cual habló Isaías en el capítulo 40 o es otro sujeto. Bueno, quiero responderte a la primera argumentación, porque tú no me dejaste argumentar. Te respondí y me atacaste directamente a mi persona, diciendo que soy un hereje, pero nunca pudiste atacar el texto que te cité, que fue Juan 10:30. Juan 10:30, cuando en Juan 10:30 dice claramente, el Padre y yo somos uno. Eso para responderte a la primera pregunta, porque tú no atacaste al versículo, sino que me atacaste a mí como persona. Entonces, nuevamente haces otra vez el mismo argumento de Nancy. Ahora, respondiendo a la segunda, a esta última pregunta que tú me hiciste en este momento, que si Juan preparaba el camino para Jehová, pues eso No, te lo yo respondo no le pregunté eso. Yo no le pregunté eso. Juan diciendo que Jesús es el Señor, el cual dijo el profeta Isaías, al cual él prepararía camino. Le he preguntado, ese que Juan viene preparando el camino, que según Juan dice que es el Señor, como dijo el profeta Isaías que vendría, es el mismo sujeto del cual habló Isaías que vendría, ¿sí? A prepararse camino, la voz que clama en el desierto, o es otro sujeto. Le pregunté, yo no le pregunté si Juan venía preparando el camino de ese, no, le pregunté si es el mismo sujeto o es otro, ya que usted me dijo que Jehová se llama el Padre y Jesús se llama el Hijo, ¿sí o no? Este es el mismo sujeto, el que Juan viene preparando camino, según lo que dijo el profeta Isaías, con el sujeto que dijo Isaías que vendrían la voz en el desierto a preparar camino, ¿es el mismo sujeto? ¿Sí o no? Listo, respondo a tu pregunta. Te la respondo con Juan 1:18. La pregunta exige, escúcheme bien, la pregunta exige un sí o un no, diciendo así, usted dijo que iba a responder la pregunta de Juan 1:1 que yo hice. La pregunta exige si es el mismo sujeto, sí o no. Responda, no es el mismo sujeto o si es el mismo sujeto. Responda. Listo, así como tú te sales de la pregunta, te sales de Juan 1:1 para ir a Isaías, yo también tengo el mismo derecho para no tomar otro texto. No va a responder, no va a responder. Listo, no responda, no responda. No responda. Bueno, le voy a la segunda pregunta. Miren. No, pero es que no quiere responder. No quiere responder. Una pregunta que es muy diferente. Respóndame la pregunta, amigo. Solamente le estoy diciendo, es el mismo. Uno, luego te vas al libro de Isaías. Bueno, es el mismo sujeto. ¿Es el mismo sujeto, sí o no? Es lo que yo estoy preguntando. ¿Es el mismo sujeto, sí o no? Pues yo tengo que responderte. ¿Sí o no? El sí y el no, pero necesito argumentar. Por eso, responda sí, sí es el mismo sujeto, no es el mismo sujeto y después argumente. Pues a ese mismo punto es lo que quiero llegar, pero primero necesito argumentar. No, primero me responde si es el mismo sujeto, no es el mismo sujeto y después argumenta. Esa es la condición. Bueno, cuando tú te refieres a un sujeto, te estás refiriendo a Dios como naturaleza, te estás refiriendo a Jehová no, como nombre. Usted me dijo que eran dos personas, dos sujetos diferentes y distintos. ¿Cuál es usted el que me dijo? Eran dos personas, dos sujetos diferentes y distintos. Entonces yo le estoy preguntando, el sujeto que Juan viene preparando camino, el cual es Jesús, pero él dice, yo soy la voz, hablando, ¿tú quién eres? Cuando le pregunta al Dios, yo soy la voz de uno que clama al desierto, prepara el camino del Señor, como el profeta Isaías. Y más abajo hace claridad que es Jesús. Y eso lo dice en el verso 24, si no estoy mal. Verso 27, este es aquel de quien yo, el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Está hablando de Jesús.
La pregunta es, este sujeto del cual Juan viene hablando, que es el que él viene preparando el camino, como dijo el profeta Isaías, al referirse al verbo, el cual es una persona diferente y distinta según usted, es el mismo sujeto. Es el mismo sujeto del cual Isaías 40 habla, que se le prepararía el camino, ese que habla de la voz en el desierto. ¿Es el mismo sujeto? ¿No es el mismo sujeto? ¿Sí o no? Responda, ¿es el mismo sujeto? ¿No es el mismo sujeto? Y después argumente. ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta es sí. Ahora te Sí argumento por que, qué. sí que, Juan, Juan sí 1, que, déjame, sí déjame que, sí terminar, que, sí que, déjame terminar, no, sí que, déjame terminar. no, respóndame sí que, Y sí es el mismo es el mismo sujeto. sujeto Dale. como deidad. Ahora, No, Juan, bueno, ojo, Juan 1:18, Juan 1:18 dice que al Padre, dice Juan 1:18 que al Padre nadie le vio jamás, ajá, jamás. O sea, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, perdón, en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo nadie le vio jamás. ajá, Y el mismo texto aclara que fue el Hijo de Dios quien le dio a conocer o le está dando a conocer según el Nuevo Testamento. Ahora, dale. ¿por qué es el mismo sujeto en deidad? Porque en el Antiguo Testamento quien representaba a Dios o quien tenía el nombre de Jehová era Jesús, tanto como el Padre. Por eso es Muéstreme, que muéstreme dónde dice la el Biblia, profeta muéstreme dónde Isaías, dice la Biblia, muestre dónde dice la Biblia que él tenía el nombre de Jehová Jesús, muestre dónde lo dice, a ver, muéstrelo. no me interrumpas, eres un malcriado. ¿Sí ves? Sí, sí, ¿Sí ves que no me dejas terminar? Yo te muéstreme respondo dónde que dice la Biblia eso. eres malcriado, eres un malcriado, eres alguien que pregunta y para eso invitas a personas a tu canal, Amigo, usted no para no quiso ser argumentar, usted quiso que le preguntara y le estoy preguntando, muestre bueno, dónde digo, dónde dice que el Jesús lleva el nombre de se ve Jehová, que tú dónde eres una dice. persona, se ve que tú eres una persona que no eres de palabra. Cuando yo te invito a un lugar, yo tengo que ser respetuoso. Amigo, Si yo pero hago vea, preguntas, amigo, no se vaya por tengo las que ramas. Muéstrame contestar. dónde dice que, bueno, listo, no va a responder. Vamos, voy yo a argumentar. No va a responder. El amigo dice que es el mismo sujeto, pero en deidad. Yo no le pregunté eso. Le pregunté que si es el mismo sujeto o es otro. Él me dijo a mí que el sujeto llamado el Padre se llama Jehová. Y resulta que Isaías 40, ¿de qué sujeto está hablando? Isaías 40. Amigo que nos llama a nosotros los unicitarios herejes. ¿De qué sujeto está hablando Isaías 40? De Jehová. ¿Y Jehová quién es? Para Isaías. Jehová. Para Isaías, para Isaías, Jehová es el Padre y ¡Ah! también es el Hijo. Para Isaías Jehová es el Padre. Escuche, escuche bien. Y el Señor me llama a mí y me ha tenido licuado durante tanto tiempo, como por 2 meses, que yo soy un hereje, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Y siempre he dicho que a cada marrano le llega su 24 de diciembre. Yo siempre lo digo, a cada marrano le llega su 24 de diciembre. Y él mismo ha caído hoy al decir que es el mismo sujeto. Pero que en el Antiguo Testamento Jesús lleva el nombre de Jehová. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No lo puede mostrar. Entonces se va, ahora sí, ¿cómo se dice? Un sofisma de distracción. Tú eres un malcriado, tú eres esto, tú eres lo otro, ¿vale? No hay problema. Pero él dijo que el nombre, que Jehová es el Padre, el sujeto Jehová es el Padre. Y le pregunto, Isaías en el capítulo 40, ¿quién habló? De Jehová. ¿Y quién es Jehová para Isaías? El Padre. Si es el mismo sujeto, es el Padre. ¿Sí miran? Si es el mismo sujeto, es el Padre. No puede ser otro. Entonces, cuando él dice que Jehová, dice que el verbo era con Dios y estaba con Dios, tiene dos dioses. Dice, no, allí no hay dos dioses, porque es un Dios que es en uno solo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dos dioses en uno solo. No, que son dos personas en una sola. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, eso no lo dice la Biblia. Pero ahora por su propia boca ha caído que el sujeto llamado Jehová, el cual Juan viene preparando camino, ¿sí? Con el que Juan viene preparando camino es el mismo sujeto, lo dijo él. ¿Y de quién habló Isaías? De Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre.
completamente refutado. Eso nos demuestra que cuando dice que el verbo es Dios o el verbo era Dios, no está hablando de otro Dios. Él mismo lo ha confesado, no está hablando de otro Dios, está hablando de un solo sujeto, el cual es Dios. Ese Dios es Jehová y Jehová es el Padre. A ese Juan vino preparando camino. Vamos a la segunda pregunta, vamos a hacerle la segunda pregunta. Vamos a hacerle la segunda pregunta. Amigo, dice Lucas capítulo 1, verso 13, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es Jesús. Juan venía preparando el camino de Jesús. Este Jesús habla del Señor para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero el ángel le dice a Juan, a Zacarías, que es el cual vendría preparando el camino. Juan es el Señor Dios de Israel. Mi pregunta es, ¿este Señor Dios de Israel, que es Jesús, es el mismo sujeto que es Dios de Israel de Isaías 37:16 o es otro sujeto? A ver, una pregunta clara, una pregunta directa. ¿Cómo es la pregunta? Este sujeto, el cual Juan viene preparando camino, que es el Señor, pero el ángel le dice que es el Señor, Dios de Israel. ¿Es el mismo sujeto, Dios de Israel, de Isaías 37:16 o es otro sujeto? ¿Y cuál es el versículo? Lucas capítulo 1, verso 13 al 17. El ángel le dice a Zacarías que Juan iría delante de la presencia del Señor Dios de Israel. Sí, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ya? La pregunta es, este Señor Dios de Israel, que es Jesús, el cual Juan va delante de él preparando camino, es el mismo sujeto, Dios de Israel, de Isaías 37:16 o es otro? Otro sujeto. Mm, ¿Es el mismo sujeto o es otro? la palabra sujeto no aparece ahí en primer Bueno, lugar. es que usted fue el que dijo que eran dos personas diferentes y distintas. Se lo voy a decir. Es la misma persona. Usted dijo que eran dos personas. Jehová era una persona y el Hijo, el Verbo, era otra persona. Entonces vamos a cambiárselo a personas. Esta persona del cual Juan va preparando camino, el cual el ángel le dice que es el Señor Dios de Israel, que irá delante de él para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿es la misma persona de Isaías 37:16 o es otra persona? Mira, en el texto de Lucas se está refiriendo ya a Jesús encarnado. Sí, Como, eso ya lo dije yo, eso ya lo dije yo. La pregunta no es si se está refiriendo a Jesús encarnado o a qué se refiere. La pregunta es si es la misma persona. Recordemos que usted me dijo que el Jehová es una persona y Jesús es otra persona. Son dos personas. Y usted dice que en Juan 10:30 está mostrando dos personas. Listo, valgámosela, vamos a valérsela. Pero muéstreme aquí con estos versos si son dos personas. Esta persona, el cual es el Señor Dios de Israel, al cual Juan hará que muchos de los hijos de ellos se conviertan al Señor Dios de Israel e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta persona, que es Jesús, como usted ya lo acaba de decir, es la misma persona de Isaías 37:16 o es otra persona. bien, voy a responderte con tus mismas palabras, utilizando la palabra persona. Bien, en el contexto de Lucas, a Jesús se le llama el rey en el sentido de que él es el Mesías. Y en el Antiguo Testamento a Amigo, Jehová se le amigo, esta llama no es la rey. pregunta, amigo. Mire, no va a responder, no responda, no va a responder. Mire que esto es irrefutable, ¿sí? Esto es irrefutable, no puede responder. Yo no estoy preguntando por qué a Jesús lo llaman rey, yo no estoy preguntando eso.
Pues, entonces, ¿para qué preguntas? Bueno, ¿Para qué listo. preguntas? Yo no estoy preguntando No por qué a dejas. Jesús lo llaman rey, no estoy preguntando eso. Le estoy preguntando, amigo, usted que me llama hereje a mí, usted que me dice que soy un hereje, ¿sí? ¿Sí? O que dice que los pentecostales somos herejes. Usted debería tener la respuesta, que dice que hay dos personas diferentes y distintas, el Padre y el Hijo, que el Padre se llama Jehová, que el Hijo se llama el Verbo, que es Jesús, ¿sí? Mi pregunta es, este que es Jesús, del capítulo 1, verso 13 al 17, el cual el ángel llama al Señor Dios de Israel, al cual Juan iría delante de él para prepararle un pueblo bien dispuesto, es el mismo Señor Dios de Israel, ¿sí? Es el mismo sujeto o persona. Dios de Israel de Isaías 37:16, ¿es la misma persona o es otro sujeto, otra persona, Dios de Israel? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Es el mismo sujeto, es la misma persona o es otra persona, otro sujeto? ¿Te puedo responder? Conforme a la pregunta. Listo, conforme a la pregunta. Me hablas de la persona, ¿verdad? Utilizaste la palabra persona. Usted fue el que lo utilizó. Vuelvo a repetir la respuesta. Mira, en el Nuevo Testamento la palabra rey se le aplica al Hijo de Dios. No va a responder. Listo, amigazo. Hasta luego. No va a responder. No respondió. ¿Sí miran? No va a responder. ¿Mm? Yo no estoy preguntando si es el rey. Yo se lo estoy preguntando solamente, señores. Y este señor me llama a mí hereje. ¿Mm? Este señor me llama a mí hereje. Me llama hereje. Y no puede responder. Porque él ya respondió en la primera pregunta. Respondió literalmente que era el mismo sujeto. Y cayó el mismo. ¿Mm? Este señor no puede responder esa pregunta tan sencilla. ¿Ah? Yo no estoy preguntando si Jesús es rey, no estoy preguntando eso. Colgó el amigo. Yo no estoy, volvámoslo a llamar. No estoy preguntando eso. Yo estoy preguntando si es el mismo sujeto. No estoy preguntando si a quién se refiere Lucas. No estoy preguntando eso. Yo estoy preguntando si es el mismo sujeto, la misma persona, porque el señor aquí, ¿sí? Quique, el señor Quique está diciendo que yo soy un hereje, ¿sí? Y que Jehová es una persona y el Hijo es otra persona. Estoy preguntando que el Señor Dios de Israel, que al cual Juan iba preparando camino según el ángel, ¿sí? Es el mismo sujeto, la misma persona de Isaías 37:16. No, es que Lucas dice de que allí está hablando de Jesús. No estoy preguntando de quién está hablando Lucas. Además dice, no, es que en el Nuevo Testamento a Jesús también se le llama rey. Es que yo no estoy preguntando eso. Ustedes mismos están viendo cuál es la pregunta. Ustedes mismos la saben. Miren, mis hermanos, hay personas que han salido de la iglesia, como este señor Quique. Salió a la iglesia. ¿Ah? ¿Mm? Salió a la iglesia y me mantiene diciendo una cantidad de cosas que yo soy un, bueno, ustedes lo escucharon, ¿no? Ustedes lo escucharon. Pero al momento de la verdad, se sabe quién es el que está en la verdad. Él se volvió a las fábulas, a los cuentos. ¿Mm? Se volvió a las fábulas, a los cuentos. Cuando él me escribe a mí acerca de Juan 1:1, me dice, veamos si es verdad. Lo dudo. Le pregunto yo, ¿quiere responder la pregunta? Me dice, claro, la unicidad es un mar de contradicciones. En el programa que hicimos ayer de Juan 1:1, se hicieron dos sencillas preguntas. Yo también se las he hecho a él hoy. Dos sencillas preguntas. ¿Mm? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? No pueden responder las preguntas. Sencillo, no se puede responder. Porque si es el mismo sujeto que Jehová es el Padre. ¿Se observan? Por eso se van y se van y se van. Yo invito a los trinitarios que salgan de esa mentira, salgan de esa mentira. Mire, una persona que estuvo en la verdad se fue a la mentira de la Trinidad y hoy no pudo responder dos sencillas preguntas acerca de Juan 1:1. ¿Listo?
Bueno, mis hermanos, los invito allí a que lleven los libros La Unicidad, la única verdad, Dios tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, hermanos, capacítense, por favor. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de unicidad. Ya me pida sus libros si está en Colombia, 318-436-0745. 318-436-0745. Si está aquí, si está en Colombia, si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Mis hermanos, lleven los libros. Hasta la próxima. Dios les bendiga.